Ok, esto es lo que va a suceder. Tengo aquí los 18 productos que Apple sacó este año y por primera vez en mi vida yo utilicé cada uno de estos productos, los probé en mis manos, los comparé y los utilicé por un buen tiempo y les puedo dar mi opinión honesta sobre cuáles productos este año fueron buenos productos y cuáles no fueron tan buenos productos. Están casi en orden cronológica de cómo salieron durante el año y esto es mi reseña de todos los productos de Apple que sacó este año. Es la primera vez que los califico de esta manera y vamos a utilizar este sistema de tiers, S siendo lo mejor y F siendo lo peor. Y vamos a empezar con la Mac Studio. Esto era un producto que nadie se esperaba, casi no hubo filtraciones de esto. Fue de mis lanzamientos favoritos porque me sorprendió bastante cuando Apple lo sacó por ahí en marzo del 2022, empezando el año. Esto para mí fue un muy buen producto. Los procesadores, especialmente el M1 Ultra y sus capacidades, aparte de que tiene muchísimos puertos por atrás y por enfrente y está en un precio bastante razonable, especialmente con la competencia. Comprar una Mac Studio te da muchísimo poder por el dinero. A mí se me hizo una computadora sólida, muy buena. Yo la pondría por aquí arriba en el B, vamos a dejarlo. No es la mejor computadora que ha hecho Apple, pero definitivamente está ahí arriba. Creo que es una excelente computadora, sólida y muchas personas le pueden sacar el provecho. Ahora, el Studio Display. Tengo un poquito de conflicto porque lo amo, pero está muy caro para lo que es en realidad. Me encanta la nitidez, me encanta la resolución y la construcción de la pantalla. De hecho, estoy utilizando una aquí ahorita mientras hacemos esto. Amo la Studio Display, pero está carísima para lo que es y por la mitad del precio te puedes comprar un Samsung M8 y hace exactamente lo mismo, nada más 10% peor. Entonces, solamente por el precio, si esto hubiera costado $900 o $999, hubiera estado acá con la Mac Studio, pero por el precio la tengo que poner acá en la E. Creo que hay mejores pantallas en el mercado por menos precio, entonces por eso está acá el Studio Display en la E. Ahora, vámonos al iPhone SE 2022, que también salió en la primera mitad del año. También es un teléfono sólido, pero aburrido. El precio está muy bueno, lo elevaron ligeramente, pero el hecho de que tenga el último procesador de Apple, cámaras actualizadas, mejoraron el vidrio también a ser más resistente. Tuvo muchísimas mejoras el iPhone SE. Y para la gente que todavía quiere un Touch ID, un Touch Home Button, es una excelente opción que lo actualizaron. Por eso, a pesar de que está un poquito aburrido, yo lo dejaría por acá en el C, porque sigue siendo una muy buena opción para los que no quieren gastar tanto o los amantes de Touch ID. Ahora, el iPad Air 5 fue una actualización bastante ligera. En realidad nada más lo pasaron a M1 y no hubo tanto que le agregó Apple. Fue simplemente una actualización de procesador. Si estás buscando un iPad y querías más o menos ese rango de precio, pues está bien, es una buena actualización, pero nada sorprendente. Es un buen producto, pero pues yo lo dejaría por aquí en la D, más o menos. Ahora, MacBook Pro 13 M2. Por sí solo es un buen producto, es una actualización, pero al lado de la MacBook Air M2, que tiene el nuevo diseño, nuevo todo, MagSafe de regreso, es difícil posicionar la MacBook Pro de 13 pulgadas porque yo no le veo mucho mercado. Te compras la MacBook Air M2, es una mejor computadora en casi todos los aspectos, a menos de que quieras ese abanico integrado. Si es que editas video o haces algo por más de 3-4 horas al mismo tiempo, te puede funcionar el abanico que tiene la MacBook Pro de 13 pulgadas, pero yo no sacrificaría todo lo nuevo que te da la Air por eso, aparte de ser más liviana. Entonces, a mí no se me hizo tan buen producto esta actualización de la 13 pulgadas, no sé por qué la sigue vendiendo Apple, yo la voy a dejar aquí abajo en la E. Ahora, la MacBook Air M2, posiblemente sería para mí el mejor producto del año, casi empatado con otro que vamos a hablar ahorita, pero definitivamente yo lo colocaría, no sé si en la S o en la A. Esta es de las mejores actualizaciones que he visto en la MacBook Air, el rediseño completo, el regreso de MagSafe, ahora con la pantalla un poquito más grande, los marcos más reducidos, el diseño ahora un poquito más cuadrado. A mí me encantó, está liviano. Yo he viajado a todos los viajes que hice este año con la MacBook Air M2, incluso tiene capacidades para editar video y foto. Es una excelente máquina.
Y no sé, creo que yo la dejaría por acá en la A. La MacBook Air M2 salió en WWDC en junio en el evento de Apple para desarrolladores. Yo tuve la fortuna de estar ahí en el evento mientras lo presentaban y fue un momento muy especial y también por eso le tengo cariño. Pero es un excelente producto, la MacBook Air M2. Fue mi primer evento de Apple que yo atendí. Ahora, acá abajo tenemos los iPhones. Llegamos a septiembre. Apple este año sacó la línea de iPhone 14. Como ya he dicho y seguramente vieron mis reseñas, el 14 y 14 Plus para mí fueron malos teléfonos este año. Están casi idénticos al iPhone 13, incluso tienen el mismo procesador. No hay mucho que cambió y puedes comprar un iPhone 13 más barato y se ve y se siente como el mismo iPhone. No hay nada así notorio que digas, wow, por esa razón me voy a comprar el iPhone 14. En realidad no. Entonces para mí el iPhone 14, probablemente va a ser el único que voy a dejar acá en F. Es la actualización más ligera que he visto en los 15 años que he estado analizando iPhones. El iPhone 14 no se me hizo una buena actualización, no se me hizo un buen dispositivo. El iPhone 14 Plus, nada más por tener la batería más grande, creo que pudiera llamarle la atención a personas. En vez de comprar un 13, te compras un 14 Plus porque te dura mucho más la batería. Lo puedo dejar por acá tal vez en la D. Se me hace bien, pero aún así no se me hizo buena actualización el 14 normal. Ahora, el 14 Pro, aquí sí me gustó mucho. Cambió a la nueva isla dinámica, que es una manera genial en la que Apple integra software y hardware. Me encantó la isla dinámica y la sigo utilizando hasta la fecha. Y cada vez van agregando más aplicaciones que usan la isla dinámica. Tenemos nuevo sistema de cámaras, ahora por primera vez con 48 megapíxeles, que también fue un avance grandote, especialmente si te gusta la fotografía. La pantalla siempre prendida también es algo que ya he utilizado muchísimo y lo tengo, por ejemplo, aquí en mi iPhone 14 Pro Max. Ahora con 16.2 puedes quitar el fondo y solamente tener el texto arriba, que me encanta. Y con todo eso, el iPhone 14 Pro se siente como nuevo. Yo que llevo utilizándolo ya varios meses, se siente como un dispositivo fresco y me ha gustado muchísimo la cámara y la pantalla siempre prendida, por lo que para mí fue una muy buena actualización este año, al menos en la versión Pro. Yo lo dejaría, no es la mejor actualización del mundo, igual y la dejaría por aquí en la B. Y para mí da igual, el 14 y 14 Pro Max tienen exactamente lo mismo y me gusta que tienen lo mismo porque hay años donde le agregan ciertas funciones al Max y al Pro no, y este es de los años donde están exactamente igual, solamente la pantalla más grande y la batería más grande. Dos pequeños anuncios rápido. Primero que nada, la playera oficial de Tech Santos, la que yo uso casi todos los días, está a la venta otra vez y ahorita está en un precio especial de 400 pesos. Normalmente cuesta 500 pesos. Esto es con envío incluido a todo México. Es calidad premium. Viene con una etiqueta naranja aquí en la parte de abajo. Viene también con una etiqueta firmada. Firmé todas las camisas. Si es que la quieren, aprovechen el descuento. Se acaba hasta el final del año, pero lo voy a dejar la primera semana de enero también. Si es que lo quieren, hasta enero 7 va a estar este descuento de 400 pesos para que aprovechen. Y las tallas grandes, XXL ya está out of stock. XL y L creo que quedaban nada más como 4 o 5. Las tallas grandes se están yendo si es que quieren y aprovecharlas. No sé cuándo más vuelva a vender merch, entonces si la quieren, aprovechenla. Ahí está techsantos.com/shop. Y ahí la pueden encontrar, les dejo la liga abajo en la descripción. Y el segundo anuncio pequeño es NordVPN. Si todavía no lo descargan, me acabo de hacer partner, por eso sale mi foto ahí. Si entran a NordVPN/TechSantos, no me pagan por promocionarlos, pero me pagan por afiliados. Si ustedes se suscriben utilizando mi liga, a mí me dan una comisión y me apoya muchísimo aquí en el canal. En realidad, esto lo hago porque yo utilizo NordVPN todos los días en mi iPhone y en mi Mac. Al navegar en el internet es mucho más seguro utilizar un VPN porque rebota tu señal en un servidor anónimo y así ya nadie te puede estar rastreando a través del internet. No funciona cuando pones modo incógnito. Como quiera, todos pueden ver lo que estás haciendo en el internet. Pon un VPN, es mucho más seguro. Y aparte puedes cambiar a otros países para ver contenido de, por ejemplo, Netflix de otros países. Es muy útil un VPN y cuesta un par de dólares al mes. Ahorita tienen la oferta de Navidad y si quieren apoyar el canal, nordvpn.com/TechSantos para que lo compren y aprovechen esta oferta. Para mí es esencial. Mi suscripción a VPN para mí es igual de esencial que mi Netflix y mi Amazon Prime. Y ahora nos vamos a los Apple Watch. El Apple Watch SE 2 fue una actualización
ligera, pero bastante agradecida porque rediseñaron un poquito el chasis, la parte de atrás la cambiaron, le pusieron un nuevo procesador, está mejorado en casi todos los aspectos para hacer la versión económica del Apple Watch. Otra vez, es más o menos como el iPhone SE, que es una buena actualización, pero bastante aburrida en ciertos sentidos. No sé si sea tan bueno como la actualización del iPhone, creo que la voy a dejar aquí abajo en el D. No, ¿sabes qué? Ya me estoy arrepintiendo. Se me hace que el Apple Watch SE2 vamos a subirlo un poquito porque se me hizo una actualización sólida. A pesar de que yo no lo compraría, creo que es un muy buen producto para muchas personas que quieren entrar al mundo de Apple Watch y no pagar tanto. Ahora, el Apple Watch Serie 8 definitivamente sí está más abajo. Otra vez, este fue de los cambios más ligeros que he visto en Apple Watch en mi vida. Agregaron un sensor de temperatura que solamente se puede utilizar en ciertas secciones. Agregaron la detección de choques automáticos y varias funciones de seguridad, pero en realidad no se siente como un cambio tan grande y no se siente muy diferente a un Serie 7 o a un Serie 6 incluso. Entonces no se me hizo la actualización más wow. Está sólido. Si estás buscando un Apple Watch ahorita lo puedes comprar, pero no creo que haya sido los mejores productos del año. No sé si D o E, estoy dudándole, pero vamos a tirarlo por aquí en el D. Y después el Apple Watch Ultra. Este personalmente ha sido mi favorito, lo tengo por aquí en mi muñeca y lo he estado utilizando bastante. Le hice una reseña, me metí al mar con él, me lo he llevado a escalar, he hecho muchas cosas con el Apple Watch Ultra. Me encanta la batería, me dura casi 3 días la batería. Entonces en vez de cargar el Apple Watch todos los días, ahora lo cargo solamente un par de veces a la semana. Me ha encantado la pantalla grandota, el sonido que tiene. Me di cuenta que ahora recibo muchas llamadas en el Apple Watch porque el sonido, las bocinas y los micrófonos están excelentes. Definitivamente es el mejor Apple Watch. Está carísimo en $800, pero es lo que es, un producto premium y el mejor Apple Watch que puedes conseguir. Aparte, la carcasa de titanio me ha durado muy bien, no le pasa nada a este reloj. A mí me encantó y a pesar de que está caro, creo que es un producto que le faltaba a Apple para alguien que quería un Apple Watch que dure más. Yo creo que este sí está por acá arriba, no sé si me atrevería a dejarlo en la A o en la B, pero se me hace que sí. Se me hace que el Apple Watch Ultra va en categoría A la par con la MacBook Air M2. Creo que fueron de los mejores productos de Apple este año. Pero el mejor producto del año 2022 de Apple, en mi opinión, y esto no me lo esperaba porque se ven exactamente iguales, pero los AirPods Pro 2 están impresionantes. Fue lo que más me dejó impactado de todos los productos que estuve probando de Apple este año, y creo que es el único que se merece no estar en la A, se merece estar en la S. El mejor producto de Apple en el año. Lo que pudieron lograr con la cancelación de ruido, Apple decía en su marketing que era 2 veces más cancelación de ruido que la generación pasada. Yo no les creía y me los puse, y luego me puse los AirPods 1 y la diferencia está astronómica. También la calidad de sonido mejoró muchísimo. Ahora se sienten bajos en los audífonos donde antes no se sentía tanto los bajos. Y también el sonido un poquito más separado. No sé qué hizo Apple, pero aprendieron muchísimo de los AirPods Pro 1 y absolutamente todo está mejor en los AirPods Pro 2. Aparte tiene un mejor procesador, Bluetooth 5.3. Aparte dura más la batería. Aparte se carga también ahora con el cargador del Apple Watch. Si es que estás en el ecosistema, sí ayuda también poder tener ese cargador extra. Yo me enamoré de los AirPods Pro 2 y no puedo creer lo bien que están, y este sí es un producto que yo puedo decir son los mejores auriculares completamente inalámbricos que yo he probado, y sí he probado los de Sony y he probado otros. Nadie le gana a los AirPods Pro 2 ahorita. Si no han visto mi video de AirPods Pro 1 contra AirPods Pro 2, se lo recomiendo mucho. De hecho, para todos estos productos tengo reseñas en el canal de YouTube. Los probé y les hice sus reseñas. Vayan a checar el canal, busquen todos estos productos. Al que no le he hecho es al iPad Pro M2. Llevo probándolo como 2 o 3 semanas solamente. No cambió mucho. Sí tiene el nuevo procesador M2 que es más capaz que el M1. Pero para mí el M1 ya era más que suficiente en el iPad. Es que para mí el tema con los iPads es si lo usas para trabajo o lo usas para consumo. Yo personalmente uso los iPads para consumo. Yo veo Netflix, checo mis correos, igual y hago un documento rápido, pero en realidad no me pongo a editar video, ni foto, ni nada muy pesado en el iPad. Entonces siento yo que no le saco el provecho a la actualización de procesador, pero sé que personas sí. El iPad Pro M2 yo no se me hizo una excelentísima. Yo creo que lo dejaría por aquí en la D.
al iPad Pro M2. Se me hizo una actualización sólida para alguien que está buscando un iPad ahorita y quiere el último iPad, pero nada así fuera de este mundo. El que me gustó más fue el iPad 10. Este sí, para que vean, con el rediseño completo, el iPad económico le quitaron el Touch ID, entonces ya no tiene botón de inicio. Es el último iPad en cambiarse, y el último iPad en cambiarse a USB tipo C también, que me encanta para poder cargarlo donde sea que estés, conectar hard drives, poder conectar diferentes accesorios. Está increíble lo que ha hecho con el iPad 10 Apple, a excepción, ya saben, del Apple Pencil. Esa situación donde tienes el Apple Pencil y necesitas un adaptador y luego necesitas un cable para cargarlo. A mí lo que me han preguntado mis amigos de Santos, ¿qué iPad me compro? Yo les digo, si no utilizas el Apple Pencil, te recomiendo muchísimo el iPad 10. Si eres un artista, si eres, no sé, si vas a utilizar mucho el Apple Pencil, mejor bríncate al Air porque va a mejorar mucho la experiencia del lápiz de Apple. Pero el producto en sí, sin utilizar el Apple Pencil, nomás con esa condición, yo fácil lo puedo poner por acá arriba. Yo creo que en el B fácilmente lo puedo colocar por ahí. Se me hizo una muy buena actualización. El procesador, cómo funciona y el precio que tiene, se me hizo excelente. Y después tenemos que hablar del Apple TV 4K. Apple actualizó el Apple TV con una mejora en procesador y un par de cambios ligeros. En realidad, no mucho, pero si estás buscando un Apple TV, es el último Apple TV. Y el control de Siri lo cambiaron a USB tipo C, que eso para mí importa mucho porque siempre estoy buscando un cable de Lightning para cargarlo. A pesar de que no se le acaba la batería mucho, es bueno que lo hayan cambiado a USB tipo C. Se me hizo una actualización normal, bien. En realidad no hay mucho que le puedes agregar al Apple TV, pero entonces yo lo dejaría en medio, bastante neutro el cambio del Apple TV 4K, así como la del Apple Watch S2. Y por último tenemos el cargador dual USB-C. Apple empezó a vender este cargador este año y lo incluye, dependiendo cuál escoges, con las nuevas MacBooks también, con la MacBook Air M2. Me encanta este cargador. Yo ya nada más viajo con este cargador y 3 cables: un cargador Lightning, un cargador de Apple Watch y un cargador de USB-C para la MacBook Air y para los iPads. Espero el siguiente año tener que quitar ese cable de Lightning y ya nada más cargar con uno para el Apple Watch y un USB-C para todas las cosas, pero tener 2 puertos y poder cargar el Apple Watch y el iPhone al mismo tiempo, o los AirPods y el Apple Watch al mismo tiempo, o la MacBook y unos AirPods al mismo tiempo, me ha ayudado muchísimo. Y para mí este producto, por más insignificante que se vea, a mí me ha cambiado mucho y definitivamente lo voy a poner por acá arriba en el A. Se me hizo excelente este adaptador. Y así quedó. Esta es mi lista entonces oficial, mi ranking de los productos de Apple, los lanzamientos de 2022. Unos muy buenos productos: los AirPods 2, MacBook Air M2 me sorprendió, Apple Watch Ultra me encantó, ese cargador dual, la Mac Studio, el iPhone 14 y el iPad 10. Se me hicieron todos productos excelentes. Aquí en la mitad, el iPhone SE, iPad Air 5, Apple TV, Apple Watch Serie 8, se me hicieron buenas actualizaciones, ligeras lo suficiente, pero nada sorprendente. Y acá abajo esto sí me decepcionó un poquito, más que nada el precio del Studio Display, sin tener mini LED y sin tener 120 Hz, creo que pudo haber estado mejor. Y la MacBook Pro de 13 pulgadas, no sé por qué existe. Y el iPhone 14 decepcionó bastante, al menos en la versión normal. Creo que el Plus y los Pros tienen sus ventajas si es que están buscando algún iPhone. Pero ahí está mi lista y tú también puedes hacer tu lista. Les voy a dejar aquí abajo la descripción con este ranking. Si es que ustedes lo quieren hacer y compartir en redes sociales o algo, me taguean con su lista de qué es lo que ustedes piensan para que ustedes puedan hacer este ejercicio si les interesa. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Tengo muchos planes para el 2023. Nos vemos muy pronto.